Todo Spanish, español en contexto. Matrices de subjuntivo 1. En español, el modo subjuntivo es importante. Lo utilizamos desde niños, sin pensar, porque nuestros padres nos hablan utilizándolo y nos lo transmiten de manera natural e inconsciente. Pero si no eres nativo, a la hora de aprender español, no puedes perder tanto tiempo pensando. Una buena forma de incorporarlo es practicar matrices de subjuntivo en contexto, para que cuando se te presenten esos contextos, te venga automáticamente. Matriz de subjuntivo significa que genera una expresión en subjuntivo. Hoy vamos a ver 4 matrices muy usuales de subjuntivo obligatorio en un total de 10 contextos. Esperar que, necesitar que, puede ser que y para qué. Expresar un deseo. Matriz 1. Esperar que. Contexto 1. Una persona está enferma y tú quieres decirle algo adecuado. Le puedes decir: espero que te mejores, utilizando el verbo mejorarse en subjuntivo presente en este caso. También le puedes decir de modo coloquial que te mejores, prescindiendo del verbo esperar, puesto que se sobreentiende. Contexto 2. Una persona cumple años y tú le deseas felicidad. Además de feliz cumpleaños, ¿qué le puedes decir? Por ejemplo, espero que tengas un feliz cumpleaños. Con el verbo tener en subjuntivo o simplemente que tengas un feliz cumpleaños. Aquí el verbo esperar puede no ponerse. Contexto 3. Alguien va a dar un examen. ¿Cómo puedes desearle éxito? Le puedes decir, por ejemplo, espero que te vaya bien. El verbo de la oración subordinada, ir, va en subjuntivo, en este caso, subjuntivo presente. O simplemente le puedes decir que te vaya bien, porque coloquialmente se puede prescindir del verbo principal. Como hemos dicho, se sobreentiende. Contexto 4. Tú y tus amigos habéis preparado una fiesta al aire libre y si lloviese se suspendería la fiesta. ¿Qué decís en este caso? Pues decís: esperemos que no llueva. El verbo llover va en subjuntivo. Plantear una necesidad. Matriz 2. Necesitar que. Contexto 5. Tienes que hacer algo muy importante justo en tu horario de trabajo, pero un compañero te podría sustituir. ¿Cómo se lo pides? Le puedes decir: necesito que me hagas un favor. El verbo hacer va en subjuntivo. Contexto 6. Ves a una persona en dificultad y quieres ofrecer tu ayuda. Puedes decir: necesita que le ayude. Con el verbo ayudar en subjuntivo. Introducir una hipótesis. Matriz 3. Puede ser que. Contexto 7. Uno de tus compañeros no ha llegado y tú quieres formular una hipótesis sobre su ausencia. Podrías decir: puede ser que se haya quedado dormido. Se haya quedado. Verbo quedarse en pretérito perfecto del subjuntivo, con el auxiliar haber en subjuntivo y el participio pasado. Puedes decir simplemente: puede que se haya quedado dormido, ya que en el lenguaje coloquial ser se sobreentiende. Contexto 8. Un amigo ha pasado por la calle y no os ha saludado. Formulas una hipótesis, por ejemplo, puede ser que no nos haya visto. Con el verbo ver en pretérito perfecto de subjuntivo. Coloquialmente, puedes prescindir del verbo ser. Puede que no nos haya visto.
Explicar la finalidad. Matriz 4. ¿Para qué? Contexto 9. ¿Quieres que se conozca el fin que persigues cuando haces algo? Por ejemplo, he puesto la sandía en la nevera para que se enfríe. el verbo enfriarse va en presente de subjuntivo. Contexto 10. Decimos la finalidad de algo que sucedió en el pasado. Ejemplo, Clara nos dio dinero para que compráramos regalos. compráramos es pretérito imperfecto de subjuntivo y combina perfectamente con la declaración principal nos dio. En estas matrices, lo que va después del que es un evento que aún debe verificarse. En esa incerteza radica el uso del subjuntivo. El niño desea que su madre ponga el dibujo en la nevera, pero aún debe verificarse el final de la historia. ¡Tu turno! Fíjate en el dibujo y en las palabras claves y expresa algo adecuado para tal contexto. La primera. Espero que te mejores. Bien, otra. Puede ser que no nos haya visto. Correcto. Utilizas haya visto en pretérito perfecto del subjuntivo porque ya ha pasado. Pero si quieres expresar algo que está pasando, podrías decirlo en presente de subjuntivo. Puede ser que no nos vea por ir distraído. Recuerda que detrás de puede ser que siempre va un subjuntivo. ¿Qué subjuntivo? Depende del contexto temporal y también de cómo se formule la oración principal. Vamos a ver esto en otro video. Otra. Espero que te vaya bien. Bien, otra. Clara nos dio dinero para que compráramos regalos. Correcto. Si quieres acercarlo más al presente, en vez de nos dio, puedes decir nos ha dado, manteniendo el imperfecto de subjuntivo en la oración subordinada. Porque tienes los regalos. Su compra quedó en el pasado. En cambio, si todavía no hubieses comprado los regalos, podrías decir para que compremos regalos, utilizando el presente de subjuntivo. Otra. He puesto la sandía en la nevera para que se enfríe. Bien, pero si usaras el pretérito indefinido o perfecto simple en la oración principal, tendrías que cambiar el verbo de la oración subordinada, colocando el imperfecto del subjuntivo. Otra. ¿Necesita que le ayude? Correcto. Otra. Esperemos que no llueva. Bien. Otra. Puede ser que se haya quedado dormido. Correcto. Otra. Espero que tengas un feliz cumpleaños. Bien, la última. Necesito que me hagas un favor. Buen trabajo. Comparte esta lección con tus compañeros de clase y tus amigos. Si te gusta, dale al like. Suscríbete al canal y activa la campanita. Todo Spanish, español en contexto y todo Spanish for Kids. Aprender español.